Bienvenidos a este video donde vamos a resolver un ejercicio del tema de termodinámica, en específico de ciclos termodinámicos. Y el ejercicio me dice lo siguiente, ¿no? Bueno, aquí colocan el número que corresponda. El ejercicio me dice lo siguiente. Calcule la eficiencia del ciclo mostrado en la figura y considere que éste actúa sobre un gas monotónico. Aquí me da un ciclo termodinámico, ¿no? Este ciclo está compuesto de tres procesos, si ustedes lo pueden observar, en una gráfica presión versus volumen. Entonces, directamente decimos solución, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la eficiencia, ¿no? Es lo que nos pide. Ya saben que en física tenemos que ir directo a lo que nos pide. Calcula la eficiencia, entonces tengo que calcular esto. Y esto sabemos que tiene fórmula, ¿no? La fórmula del rendimiento es igual a uno menos calor de salida sobre calor de entrada, ¿no? Y bueno, estos calores tienen que ver con el sistema, en este caso, termodinámico, ¿no? Recuerden que esta gráfica no es un simple, no son simples líneas. Esta gráfica sucede en un cilindro, ¿no? En el cual es un sistema en el cual se le añade, se le quita calor, ¿no? Entonces, como vemos, el calor de entrada es un calor positivo, el calor de salida es un calor negativo. Entonces, para usar esta fórmula del rendimiento en función a calores, lo que tenemos que hacer es calcular calores en cada proceso. Y si los calores son positivos, lo anotamos en calor de entrada. Si los calores son negativos, lo anotamos en calor de salida. Cabe mencionar que no es la única fórmula de rendimiento, también se puede calcular con la otra fórmula de rendimiento que incluye el trabajo neto, que esa fórmula también está en sus formularios, ¿no? Bien, dicho esto, esta es la ecuación de la que vamos a partir. Necesitamos calores en cada proceso, entonces eso es lo que vamos a hacer. Bien, el primer proceso vamos a empezar de 1 a 2, va a presión constante, ¿no? Entonces, de 1 a 2 es un proceso isobárico, que es a presión constante. Como nos interesa calores, directo agarramos la fórmula del calor en un proceso isobárico. En este caso va a ser número de moles por calor específico a presión constante por la variación de temperatura. Aplicado a nuestro proceso va a ser el calor de 1 a 2, va a ser NCP, variación de temperatura, final menos inicial. Empiezo en 1, termino en 2. Mi final es 2, 2 menos 1, ¿no? Temperatura 2 menos temperatura 1. Este gráfico es presión versus volumen y lo que me interesa aquí es el signo del calor. Como me interesa el signo del calor y solo tengo presión versus volumen, esta temperatura yo la voy a otra vez interpretar con ayuda de los datos de la presión y volumen, porque no me está dando de datos las temperaturas. Entonces, con eso voy a utilizar la ecuación de los gases, ¿no? Ahí está, presión versus volumen es igual a N de T. Como no me interesa la temperatura, voy a despejar la temperatura y voy a tener presión por volumen sobre NL, ¿no? ¿Listo? Entonces, eso es lo que tengo y voy a reemplazar aquí, ¿no? Recuerden que la ecuación de los gases se utiliza en los puntos, ¿no? En este caso, punto 2, punto 1. Voy a reemplazar como aquí tengo, ¿no? Reemplazando en vez de temperatura 2, voy a colocar esto, pero como es en 2, voy a colocar presión 2, volumen 2. N, R, número de moles y R son constantes, ¿no? Y lo mismo voy a colocar en el punto 1, voy a colocar presión 1, volumen 1 sobre N, de acuerdo a esto. Y aquí puedo factorizar N, R, entonces voy a tener esto, ¿no? Y luego se van a simplificar los números de moles, ¿no? Listo, voy a tener Cp sobre R. Ahora, esta presión 2, si nos fijamos, es igual a la misma presión 1, ¿no? Por eso es un proceso a presión constante. Entonces, este presión 2 lo he cambiado como presión 1. ¿Para qué? Para que pueda factorizar, ¿no? Entonces, puedo cambiar esto como presión 2 y esto presión 2 porque es la misma, ¿no? Pero yo le he decidido cambiar presión 1. Entonces, de aquí puedo factorizar presión 1 y voy a tener volumen 2 menos volumen 1. Bien, lo que me interesa de estos procesos es hallar los calores si son positivos o negativos. ¿Ya? Antes de continuar, yo sé por teoría de termodinámica que como este sistema está expandiéndose, está creciendo el volumen, le están dando calor para que pueda expandirse el volumen. Entonces, esto quiere decir que el calor va a ser positivo. Eso lo sé por teoría, pero aquí lo estoy demostrando en base a ecuaciones, ¿no? Entonces, ahora, para ver el signo del calor del proceso 1 a 2, veo el volumen 2, ¿no? Es 2 veces P sub 0, ¿no? Menos el volumen 1, que va a ser B sub 0. Entonces, algo mayor menos algo menor me va a dar siempre positivo. Entonces, este calor es positivo. Lo estoy explicando de manera teórica, que ustedes lo tienen que haber visto, ¿no? Este es el ejercicio. Bien, y aquí se demuestra en ecuaciones. Entonces, este es en calor positivo, calor de entrada. ¿Listo? Eso es lo que tengo que identificar. Sin embargo, ya tengo los valores dados de presión 1. Por ejemplo, presión 1 vale 2 veces P sub 0, ¿no?
volumen 2 vale 2 veces B sub 0 y volumen 1 vale B sub 0. Reemplazando estos valores, aquí me va a dar solamente B sub 0 y ya tengo el calor 1, 2. Y como vemos es un calor positivo, ¿no? Ahí está, ya lo tengo el calor y lo voy a reemplazar obviamente en calor de entrada, porque aquí se reemplazan los valores positivos de calor, ¿no? Bien, continuamos ahora con el proceso de 2 a 3. Como nos fijamos, es a volumen constante, ¿no? Es un proceso isocórico, entonces vamos a tener, de acuerdo a los formularios, que el calor en un proceso isocórico, ¿no? El proceso isocórico a volumen constante es N por calor específico a volumen constante, así es como se llama este calor específico, por una variación de temperatura. Y bueno, aplicado a mi proceso, va a ser el calor de 2 a 3, NCB, temperatura final, en 3 es final, en 3 termino, en 2 empiezo, final menos inicial, T2, T3, perdón, menos T2. Ahora, si se dan cuenta, voy a hacer lo mismo de acá, ¿no? Entonces, voy a reemplazar las temperaturas en función a presión, volumen y NE. Entonces, lo que estoy haciendo, ¿no? Temperatura 3, presión 3, volumen 3. NE. Temperatura 2, presión 2, volumen 2, NE. Factorizando, se va a eliminar el número de moles y me va a quedar CB sobre R. Ahora, en este caso, al ser un proceso a volumen constante, tenemos que el volumen 2 es igual al volumen 3. Es por eso que aquí, en vez de colocar volumen 2, ya estoy colocando volumen 3. Aquí tengo volumen 3 y de aquí puedo factorizar como acetato. Acetato es de factorizar la presión, aquí puedo factorizar el volumen. Tengo ahora presión 3 menos presión 2, ¿no? Solamente he cumplido mi proceso que es a volumen constante y he factorizado P3, ¿no? Y luego me ha aparecido P3 menos P2. Si nos fijamos en nuestro problema, P3 vale P sub 0 y perdón, P2 vale 2 veces P sub 0. Algo menor menos algo mayor, el signo va a ser de este calor negativo, ¿no? O sea, va a ser negativo, va a ser un calor de salida, ¿no? Y aquí vamos a tener lo siguiente, ¿no? Es un calor de salida, ¿no? Bien, entonces también sabemos por teoría al disminuirse la presión, ¿no? Está escapando calor, es decir, se está saliendo calor, ¿no? Es lógico que nos salga un calor negativo. Bien, como si se fijan, usando las ecuaciones, también puedo demostrar que el calor es positivo o negativo, ¿no? Y de acuerdo a eso me puede servir para poder resolver estos problemas del calor de entrada, del calor de salida, ¿no? De acuerdo a la teoría o con las ecuaciones, pero igual obviamente las ecuaciones nos van a servir. Bien, dicho esto, ya nos queda otra vez reemplazar los datos, ya que tenemos en el gráfico los datos, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí. Ya. Cabe señalar que como es un calor negativo, tengo que sacar este negativo. O sea, tiene que aparecer en el negativo. Para que aparezca, ojo, no obviamente tampoco puedo inventarme de la nada. Para que aparezca este negativo, voy a factorizar el negativo. Y se va a cambiar esto de orden, ¿no? Va a ser presión 2 menos presión 3. Listo. Tiene que aparecer este signo negativo para reemplazar en la fórmula, ¿ya? Bien. Entonces, ahora sí, voy a reemplazar los datos, ¿no? Calor de 2 a 3 menos CB, el volumen en el punto 3 es 2 veces B sub 0, presión en el punto 2 es 2 veces P sub 0, menos la presión en el punto 3 es P sub 0, ¿no? Haciendo este procedimiento algebraico me ha quedado esta expresión, ¿no? Aquí simplemente me va a quedar P sub 0, y entonces va a ser 2 B sub 0 por P sub 0. Ahí está, ya tengo mi calor de 2 a 3, ¿no? Bien, ya he terminado, bueno, aún no, porque me falta el proceso de 3 a 1. Bien, ahora, la pregunta aquí es, ¿este proceso de 3 a 1 es un proceso que a presión constante, a volumen constante, a temperatura constante o es adiabático? Es un caso particular en el cual, ¿no? Es como una recta que está inclinada, ¿no? Y a esto se llama un proceso lineal, ¿listo? De 3 a 1 es un proceso lineal. Clarito se van a dar cuenta en los ciclos termodinámicos que este proceso, ¿no? Está así, en forma recta, ¿no? Puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo, eso ya no importa, pero va a ser una línea, bueno, va a formar, digamos, parte de una recta, ¿no? Es un proceso lineal, por eso, ¿no? Bien, este proceso se llama lineal. Ahora, lo importante de esto, por si acaso, no es que haya fórmulas ni nada de eso. Eh, es más, ¿no? Cada una de estas fórmulas se deducen en base a la primera ley y a conceptos previos de termodinámica, ¿no? Este proceso lineal se hace en base a la teoría de la primera ley y toda la teoría de la termodinámica, ¿no? Entonces, ¿pero qué nos interesa de este proceso lineal, ¿no? Si nos fijamos, es un proceso lineal, ¿listo? Este es un nuevo proceso, si lo quieren ver así, si no lo han visto hasta ahora, es un nuevo proceso.
Para este proceso lineal se utilizan conceptos de termodinámica. ¿Listo? Bien, a ver, ¿qué nos interesa? Estamos hallando puro calores, entonces nos interesa la parte de calor. Entonces, ¿dónde hallo calor? En la primera ley de la termodinámica, que es la variación de energía interna va a ser igual al calor menos el trabajo. De esta ecuación, no, lo que me interesa es calor, despejo calor. Entonces, este a sumar y se va a convertir en esta ecuación, ¿no? Como vemos, para hallar el calor necesito la variación de energía interna y el trabajo, ¿no? Y desde el punto de vista de termodinámica, ¿no? La energía interna que está en los formularios, esto es la fórmula o la definición, ¿no? En la parte termodinámica, la definición de energía interna es NCB por variación de T. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a hallar primero la variación de energía interna. Va a ser igual a NCB por temperatura final, que en este caso termino en el punto 1, empiezo en 3. Entonces, 1 es mi final, 3 es mi principio, por eso es por delta T. ¿Listo? Voy a hacer, si se dan cuenta, lo mismo que había dicho anterior caso, ¿no ven? Estas temperaturas las voy a empezar como presión volumen NR. Entonces, presión 1, volumen 1, NR menos presión 3, volumen 3, NE. Eso es lo mismo que estoy haciendo, ¿no? Factorizando se va a simplificar, se va a simplificar, factorizando NR se va a simplificar los Ns, ¿no? Y me va a quedar E. Reemplazando ahora, aquí es igual presión 1, es igual a 2 veces P sub 0. Que es igual volumen 1, es igual a P sub 0. Menos presión 3, aquí es igual presión 3, es igual a P sub 0. Y aquí es igual volumen 3, es igual a 2 P sub 0. Y como vemos, son términos semejantes, 0 sale aquí, por esto, 0. Entonces la variación de energía interna vale 0. Como la variación de energía interna vale 0, entonces, ¿no? Imaginariamente aquí vale 0, entonces el calor se va a igualar al trabajo, ¿no? El calor es igual al trabajo, ¿no? Porque la variación de energía interna he demostrado por esta ecuación que vale 0, ¿no? Entonces el calor es igual al trabajo. En pocas palabras, para hallar el calor en mi proceso lineal, voy a tener que hallar el trabajo. ¿Pero qué es el trabajo? El trabajo es el área bajo la curva cuando el gráfico es presión versus volumen. Eso es muy importante, porque puede que en un ejercicio no les dé esta gráfica. Puede que les dé entropía versus temperatura o una gráfica diferente. Pero como les da presión versus volumen, el área bajo la curva es el trabajo. Entonces eso es lo que voy a considerar. Con mi proceso de 3 a 1, todo lo que hay, esta área de 3 a 1, toda esta área que hay, ¿no? Bajo la curva de 3 a 1 es mi curva. Toda esta área es el trabajo. Entonces, para hallar el trabajo, por teoría, solamente tengo que hallar el área que está reflejando aquí. Y lo estoy dividiendo aquí, ¿no? Este área son figuras geométricas conocidas. Aquí lo voy a llamar el área de un triángulo, que lo voy a llamar A sub 1. Y aquí el área de un rectángulo, que lo voy a llamar A sub 2. Entonces, el calor, ¿no? Que va a ser igual al trabajo, ¿no? El calor 3,1 va a ser igual al trabajo 3,1 por esta ecuación, ya que la versión de energía interna vale 0. Entonces, el trabajo va a ser el área bajo la curva. Va a ser área 1 más área 2, ¿no? Listo. Entonces vamos a tener el área 1 pertenece a mi triángulo. Y esto es muy importante, cómo se calcula el área. Siempre, ¿no? A ver, primero, el área de un triángulo es un medio de la base por altura. Aquí está, un medio de la base, ¿no? ¿Quién es mi base? Es esta parte, ¿no? Ahora, siempre se calcula, como quiero calcular esta distancia, final menos inicial. ¿Dónde termina? B sub 0, ¿no? Menos 2 veces B sub 0. Ese sería mi base. ¿Listo? Termina, termina menos donde inicia. Por eso lo he colocado aquí. B sub 0 menos 2 veces B sub 0. Esa es mi base. ¿Por qué? Porque si se fijan, la dirección va en este sentido. Aquí termina, aquí empieza, ¿no? Entonces, mucho va a depender de dónde empieza y dónde termina, ¿no? Entonces, mi base ya lo tengo aquí por la altura, que esta altura. En este caso, ¿dónde termina? En 1, ¿no? Entonces, va a ser 2p sub 0 menos p sub 0, ¿no? Esto es simplemente mi área 1. Vamos con el área 2. El área 2 va a ser muy parecido. La base va a ser b sub 0 menos 2 veces p sub 0 por la altura, que solamente la altura es p sub 0, ¿no? Desarrollando este procedimiento algebraico, aquí me va a quedar eh, menos b sub 0, aquí me va a quedar p sub 0, entonces me va a quedar menos p sub 0 por b sub 0,
De aquí me va a quedar menos P sub 0 por B sub 0, ¿no? Entonces, simplemente he hecho mi álgebra aquí, sale esto del trabajo 3.1, ¿no? Y como el trabajo 3.1 es igual al calor 3.1, entonces, sumando esto me va a dar menos 3 medios P sub 0, P sub 0. Bien, si nos fijamos aquí, ¿no? Este calor, ¿no? Es un calor negativo también, ¿no? Entonces lo voy a llamar calor de salida. Como vemos en este ciclo termodinámico, tenemos ¿cuántos calores de salida? Tenemos dos calores de salida y tenemos un solo calor de entrada. Entonces los calores de salida los emplazamos arriba y los calores de entrada los emplazamos abajo. Entonces vamos a tener eso. En la ecuación de rendimiento, ¿no? Vamos a reemplazar los valores, ¿no? Ahí está el primer valor que habíamos hallado aquí, ¿no? Habíamos hallado aquí. Ahí está, ¿no? El calor de salida, aquí está, ¿no? Calor de salida. Estos dos calores de salida los estoy reemplazando y ya va en el denominador, lo voy a reemplazar esta expresión, ¿no? Puedo reemplazar esto, pero ¿para qué? Si ya es reemplazado, esto es lo que me sirve, ¿no? Y bueno, no, en calor de salida, este es el que vas a reemplazar, porque ya están todos los datos typeados, ¿no? ¿Listo? Ya están anotados, ¿no? Todo en función de los datos que me da en el gráfico. Entonces, vamos a reemplazar en esta ecuación, como había dicho, el rendimiento. Arriba los calores negativos y abajo los calores positivos, ¿no? Entonces, como aquí tiene un valor absoluto, voy a factorizar el signo negativo. Factorizando el signo negativo, me va a quedar esto, ¿no? Este 3 medios lo estoy escribiendo como 1.5, 2b sub 0, b sub 0, y sobre esto, ¿no? Valor absoluto se lo va a comer a este signo negativo, lo va a eliminar, ¿no? Ahora, lo importante de aquí es lo siguiente. Recordemos que al inicio del problema me estaban diciendo que el gas era monoatómico, ¿no? ¿Eso en qué va a afectar? ¿O en qué en realidad, para qué me sirve? ¿Para qué me está diciendo que es un gas monoatómico? ¿Por qué? Si nos fijamos, ya esto se va a eliminar, ¿no? Tenemos datos conocidos, P sub 0, B sub 0 es conocido. Lo que no tenemos conocido es el calor específico a volumen constante, o sea, el CB y el CP no lo conocemos. ¿Cómo lo vamos a conocer? Gracias a que el problema me ha dicho gas monoatómico, ¿no? O sea, cuando el problema me diga gas monoatómico, ¿no? Entonces también hay para otro tipo de gas, ¿no? En el formulario, eso es sacarlo del formulario. Entonces, cuando me diga gas monoatómico, ya tengo las fórmulas, ¿no? El CB vale 3 medios de R y el CP vale 5 medios de R. Entonces, reemplazando aquí en la ecuación, ¿no? Voy a tener el CB va a ser 3 medios de R y el CP va a ser 5 medios de E, ¿no? Entonces vemos que R se simplifica, 2 se simplifica, aquí se simplifica 2 y se simplifica R también, ¿no? Todo esto se simplifica, ¿no? Aquí el signo negativo obviamente ya se lo va a comer el valor absoluto y aquí voy a tener lo siguiente, ¿no? Voy a tener 3 B sub 0, P sub 0 más 1.5 P sub 0, B sub 0, 4.5 P sub 0, B sub 0. Y aquí solamente me queda 2, 5 B sub 0, P sub 0, porque todo está, lo que está rayado, ¿no? Con color lila se simplifica. Entonces aquí tengo, esta es la expresión para el rendimiento, y veo que esto con esto se simplifica también. Entonces el rendimiento me ha quedado 1 menos 4.5 sobre 5. Ahora, este rendimiento es en tanto por 1. Pero el rendimiento normalmente en los problemas se suele escribir en porcentaje. Para escribir en porcentaje simplemente multiplico por el 100% y se vuelve ya no solamente un rendimiento en tanto por uno, sino se vuelve un rendimiento en porcentaje. Entonces, calculando este valor numérico, me sale que el rendimiento vale 10% de este ciclo, ¿no? Y esa es la respuesta del problema, que el rendimiento de este ciclo sale 10%. Cabe señalar que había dicho anteriormente que esta fórmula no es la única, también se puede calcular por trabajo neto. Entonces, tal vez en este problema, calcular por trabajo neto puede ser mucho más rápido, depende de ustedes, eso ya es mucho a criterio, como ven más fácil, pero en este caso yo lo estoy haciendo por calores. Obviamente se puede usar también por trabajo neto, tenemos que hallar el trabajo neto y el calor de entrada, ¿no? Generalmente, en la forma en la que yo veo de conveniencia es usar este ecuación, pero ya saben que es de acuerdo a su criterio de ustedes, ¿no? Obviamente tienen que salir el mismo valor si van a ir por trabajo neto. Bien, esta es la respuesta de este ejercicio, así que eso sería todo. Muchas gracias por ver el video.